Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. 14 horas con 2 minutos. Estamos comenzando nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Aquí por Canal 11 Televisión Universitaria. Como es habitual ya en este horario, estamos hablando y comentando acerca de temas coyunturales que hacen a la actividad en general, tanto en el ámbito político, social, económico, cultural. Y bueno, pues hoy en este programa vamos a referirnos a un tema que está en boga en estos momentos a nivel internacional, que es el tema de la corrupción, la otra cara de la pobreza, la corrupción como tal que se está generando en diferentes países de nuestra región. Para ello hemos invitado muy cordialmente a nuestro programa al licenciado Javier Solares, que ya está con nosotros, y por supuesto también hemos tenido, como siempre, la presencia habitual tenemos la presencia habitual de nuestro pastor del Ministerio Siloé, el doctor José Willy Llaveta Dalense. Antes de recibir a nuestros invitados, amigos televidentes, le voy a pedir a nuestro director que por favor vayamos a conocer la nota que tenemos desde Argentina con todo este tema que se está en este momento suscitando en el vecino país respecto obviamente a los hechos de corrupción que se están generando a nivel nacional en el vecino país. Adelante, señor director, con esa nota, por favor. Argentina, después de que el diario argentino, La Nación, hiciera una polémica revelación. Se trata de cuadernos donde el chofer de un alto funcionario del gobierno kirchnerista anotó durante 10 años los traslados de bolsos con coimas que algunas empresas habrían pagado al gobierno, incluso directamente a Néstor Kirchner. Natela López con el informe. No queda otra que taparse la cara cuando eres parte del escándalo de corrupción que promete ser el más grande en la historia de Argentina. Show mediático. ¿Usted pagaba coimas, señor? Uno a uno fueron cayendo una vez que se hizo público el contenido de 8 cuadernos que hablan de coimas, enriquecimiento ilícito y bolsos repletos de dólares, cuyo destino fue nada menos que el bolsillo de los Kirchner. Acá estamos hablando de dinero, de cantidades récord de dineros. Esta información, hablan del lavallato argentino, está dando la vuelta al mundo. Y no solo porque estamos hablando de unos 160 millones de dólares, sino porque la forma en la que se obtuvo la información es incluso más espectacular que esa cifra. Acabamos de ir hasta la Quinta de Olivos, en el cual se llevó una valija y un bolso con dinero. En total, 4 millones de dólares recaudado. El dinero fue recibido en manos por el doctor Néstor Kirchner. Quien relata es una pieza clave en esta historia. Su nombre es Óscar Centeno, un hombre hasta ahora desconocido que fue testigo privilegiado de los negocios sucios que hacían sus jefes. Concretamente, el exministro de Planificación de los Kirchner, Julio De Vido, y su mano derecha, Roberto Barata. Como su chofer durante 10 largos años, Centeno escribió cada uno de sus pasos, en total 8 cuadernos, donde detalla cómo en su auto trasladaron bolsos llenos de billetes entregados por empresarios para la cúpula kirchnerista, una especie de pago tras adjudicarse negocios estatales cuando los K estaban al poder. En enero de este año, esos 8 cuadernos y algunas grabaciones llegaron a las manos de este periodista argentino. Me puse a mirar, digamos, todo lo que había adentro y la verdad que no podía creer. Entonces, la pregunta desde ahí empezó a deambular en mi cabeza, ¿qué hacer con esto? De ahí vinieron 8 meses de un trabajo intenso y la posterior entrega de sus conclusiones a la justicia trasandina. Hoy, 13 personas fueron detenidas como parte de la investigación y el próximo 13 de agosto, Cristina Fernández tendría que declarar. La gran mayoría iban al departamento del matrimonio Kirchner en Buenos Aires, en Juncal y Uruguay. Juncal, Uruguay, ese edificio tiene entradas por 2 lugares y ahí llegaban los bolsos que los recibía Daniel Muñoz, ex secretario privado de Kirchner, fallecido en 2016. Hoy es 27 de julio del 2010. El licenciado Barata vino a verlo al doctor Kirchner
para recibir instrucciones para la recaudación de mañana y de pasado. Todo es parte de un minucioso registro que contempla fechas, trayectos, destinos, nombres y hasta el peso de las valijas llenas del dinero sucio que nuevamente apuntan al poder en Argentina y que complican a Cristina Fernández. Ese era un pantallazo a grosso modo de lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, en Argentina. Licenciado Javier Solares, muy buenas tardes, muy buenas bienvenido. Tardes, Juan Carlos. Doctor, ¿cómo está usted? Gracias a Dios. En una tarde calurosa, nos volvió el calorcito, ¿no?, Sí, a Santa Cruz de la Sierra, pero más calientes deben estar las cosas en Argentina. ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo ve usted desde la óptica del análisis político la situación que se vive en Argentina? Y más allá, digamos, del puntual hablar de Argentina como tal, sino hablar con los hechos, esto, ¿no es cierto? La corrupción, la otra cara de la pobreza, que la corrupción corroe a los gobiernos, cualquiera sea su tendencia. Yo creo que, Juan Carlos, Willy también, no existe en realidad, y podemos decirlo, que la ideología en sí puede ser una salvación para las sociedades, ¿sí? Porque el ser humano tiene sus propios defectos, y eso también, con una crisis de moralidad que hay, es lo que estamos nosotros viendo ahora, no solamente en Argentina, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Ecuador, lo estamos viendo en Venezuela, o sea, y en Bolivia, inclusive en nuestro propio país, justamente este tipo de acciones que van de la mano con una permanencia en el poder y una búsqueda siempre de control, no solo económico, sino de la sociedad mismo, y eso hace que incurran en este tipo de delitos. El caso de la Argentina, como estábamos viendo en pantalla ahora, es una situación en la cual se está empezando a destapar una parte, en realidad, de casos gigantes de corrupción, ¿no? Este tema de los cuadernos K es posterior a lo que ya se venía haciendo con el ex vicepresidente Amado Budó, que entró a la cárcel, el otro ministro de Vido también, que estaba con temas de corrupción. O sea, toda una familia y toda una estructura de poder político que se generó durante más de 10 años en la permanencia de poder de los Kirchner ha generado una corrupción galopante que no está exenta, sobre todo en este país, está también en otros países, pero las propias estructuras han perforado la institucionalidad de los estados, es decir, han perforado la justicia, han perforado las Fuerzas Armadas, han perforado las propias instituciones del Estado que hacen al Poder Ejecutivo, y esto ha conformado todo un sistema muy grande de corrupción, un sistema en el cual todas las personas que trabajaban prácticamente estaban formando parte de esto, ¿no? Y esto, lo que se ve en Argentina, por ejemplo, es que más allá de que hubieran sido los ex gobernantes, también los nuevos están incurriendo en este tipo de actividades de acuerdo a lo que informa la prensa, porque voy a pedirle a nuestro director que por favor veamos ahora la nota en la que se involucra al actual presidente argentino Macri también en hechos de corrupción, para que vayamos viendo de que este fenómeno ilícito, por llamarlo de una manera, no escoge bandos, ¿no? Ataca de frente, y creo, como decía aquí el licenciado Solares al comienzo de la entrevista, es una cuestión de ética y de moralidad de los actos. Señor director, vamos con esa nota, por favor. Empresarios y exfuncionarios argentinos comenzaron a declarar el jueves por el escándalo bautizado como Cuadernos de la Corrupción. La expresidenta Cristina Kirchner y una empresa vinculada a la familia del mandatario Mauricio Macri resultaron involucrados en una serie de sobornos para obtener la adjudicación de obras públicas. Bueno, parece que acá están todos involucrados. No sé si tienen la misma responsabilidad los empresarios que los políticos. Quizás los políticos le cabe más. Pero es apabullante, ya estamos hasta acá de ese tema. La justicia argentina analiza el contenido de 8 cuadernos escolares en los que el chofer de un exviceministro registró presuntos retiros y entregas de bolsos con dinero entre 2005 y 2015, años en que gobernaron el ya fallecido Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, quien puede ser juzgada pero no detenida debido a sus fueros como senadora.
Una fuente reservada entregó los cuadernos a un periodista del diario La Nación, que a su vez los aportó a la justicia. Yo creo que no es una verdad total, es a medias, es mucho lo que hay agregado. Según la Fiscalía, los presuntos sobornos habrían alcanzado unos 160 millones de dólares. Hasta ahora se realizaron 34 allanamientos en los que fueron incautados 14 automóviles y unos $50,000 en efectivo y dispositivos informáticos. Pareciera que es más de lo mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, ahondemos un poco más en tratando de entender el por qué estos actos se producen en gobiernos de todo el mundo. Porque este tipo de actos justamente va muy relacionado primero con la falta de ética que tienen los políticos. Es una falta total de compromiso público, de servicio hacia la sociedad como debería haber sido, sino que más bien se utiliza el poder, se utiliza las instituciones públicas para poder servirse en vez de generar desarrollo, generar prosperidad para la ciudadanía que los ha elegido. ¿Y cómo contrarrestamos? Yo creo que estamos nosotros en un momento muy importante para poder generar una revolución ética y moral. ¿No? Pero obviamente también tenemos que basarnos también en enseñanzas espirituales, ¿no? En cosas espirituales que pueden ayudarnos a nosotros a tomar el camino adecuado para poder realmente hacer cosas que vayan en beneficio de todos sin importar realmente lo que yo como autoridad pueda tener a mi cargo. O sea, tal vez el hecho de no conocer la esencia del concepto servidor público es algo que hace que las personas no tomen en consideración el por qué están ahí y para qué están ahí en las instituciones. Esto que estábamos viendo en Argentina llega a tales niveles ya a total falta de ética que las propias personas involucradas inclusive están contraacusando a la justicia de decir de que esto es un tema político, de que este es un caso armado. O sea, no existe ni siquiera tampoco la vergüenza propia, ¿no?, de la persona. Y yo creo que esto es una crisis de valores que se está viviendo en toda la región, desde el norte hasta el sur, de este a oeste, estamos siendo atacados por este tipo de actitudes que obviamente no nos benefician a todos, ¿no? ¿Cuán importante entonces es comenzar a sembrar desde los colegios, en los jóvenes, pero más que eso, en las familias, ¿no es cierto? Al interior de la familia, nosotros los padres de familia, sembrar en nuestros hijos, a partir de ahí, de los conceptos de familia, los valores éticos, profesionales, ¿no?, de educación, de respeto al prójimo. Pero uno puede decir de que siempre la educación parte de casa y que deberíamos educar a los niños. Pero si tú te das cuenta, Juan Carlos, Willy, salgamos afuera, no es solamente un tema de educar a nuestros hijos, sino que es todo un sistema que ya está corrompido, es un sistema que no va a cambiar de la noche a la mañana. Personas que puedan tener 15 años, como puedan tener 25, como puedan tener 40, están ya en otro tipo de... En un sistema involucrado. En un sistema involucrado de que muy difícilmente puedan cambiar. Yo creo que tendemos nosotros, más allá de educar en nuestra familia, a nuestros hijos, tendríamos nosotros que dar el ejemplo. Porque al final de cuentas no lo podemos educar a la persona de 40 años. Nosotros tenemos tal vez que demostrarle con un ejemplo para que realmente ahí la otra persona pueda tomar un poco de conciencia, aunque sea mínimo, pero que pueda ser replicado. Al final de cuentas dicen que el ejemplo es la mejor enseñanza que puede haber para las personas. Entonces yo creo que hacer esto juntamente con valores espirituales, valores ético-morales, yo creo que es muy importante para que las sociedades puedan entender realmente en la situación en la que viven y a dónde quieren llegar, y sobre todo para las autoridades, ¿no? Muchas gracias por los conceptos vertidos, licenciado. Además, agradecerle la presencia hoy en el puntapié inicial en este programa que dice la Biblia, porque con seguridad vamos a estar comentando de otros temas en los programas venideros. Y por supuesto, tenerlo acá siempre va a ser grato, porque lo que queremos nosotros es difundir a través de este programa valores, y queremos difundir además que la gente que nos ve todos los días pueda ser mejor persona cada día. Así es, Juan Carlos. Yo creo que y también la oración ayuda mucho para eso. Así es. De verdad. Vamos a
entrar un poco ya en el plano espiritual de nuestro programa y lo vamos a hacer con una antesala musical como es costumbre en ¿Qué dice la Biblia? Vamos a escuchar el tema sobrenatural de Marcos Witt y al retornar con nuestro programa estaremos ya con la palabra del doctor Willy Llaveta, pastor del Ministerio Evangélico Siloé. ¿Qué significa Siloé? Sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural.
Muy bien, era Marcos Witt con el tema sobrenatural, muy bonito tema, licenciado Solares. Nos ayuda mucho a la reflexión. Nos ayuda mucho a la palabra. Pero de la corrupción, de los valores, de la ética, doctor Willy, ¿qué dice la Biblia? A ver, nosotros antes de cualquier situación lo que debemos hacer es recordar este proverbio. Y dice así, el proverbio que está en el capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ese proverbio nosotros tenemos que verlo conforme a lo que nos dice el Salmo 26 del versículo 8 al 12. Y lo voy a leer así, y dice así: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Porque el libro de Tito nos recuerda algo interesante y nosotros debemos reconocerlo de esta manera. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esta palabra es necesaria que podamos nosotros entenderla con esta Biblia para todos en un lenguaje actual. Y nos dice así en el libro de Filipenses, y esto va para usted joven, para usted padre de familia, para usted ciudadano de este pueblo, hermano de este pueblo, de esta hermosa tierra de Santa Cruz, y para nuestra amada Bolivia. Y yo quiero que usted lo escuche y ponga su oído a esta palabra, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva, y sabré con mi trabajo y mi esfuerzo no fueron inútiles. Ustedes confían en Dios y le sirven, y eso es como si le prestaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten, y entonces mi muerte será parte de esta ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. Alégrense pues conmigo. Esas fueron palabras del apóstol Pablo para la iglesia de los filipenses. Esa palabra hoy también es para ti, también es para mí, también es para cada uno de los cruceños, para cada uno de los bolivianos, para cada uno de los que habitamos en esta tierra, para cada uno de los hombres y mujeres que debemos entender que este es un nuevo tiempo, que debemos entender que esta es una nueva patria. Debemos entender que hoy es el tiempo de que usted y yo podamos andar pensando en que solamente cumpliendo los mandamientos y los estatutos del Señor, los estatutos de Dios, nuestra Bolivia, nuestra tierra y nuestra patria va a cambiar. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga a todos, que tú empieces a transformar tu mente y tu corazón gracias al poder del Espíritu Santo de Dios. Tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Cerramos el programa. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este programa. Doctor, muchísimas gracias. Y el que tenga oídos, que oiga, dice una parte de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día de mañana, cuando estemos nuevamente a las 14 horas, empezando un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Aquí en Televisión Universitaria. Buenas tardes.